el agua del suelo, el estado energético del agua del suelo, clases de agua del suelo, coeficientes hídricos del suelo, interpretación e índice de humedad del suelo e instrumentos para medir el agua del suelo. Entonces, ese es el tema del día de hoy. Recordándoles también que para la evaluación que tienen la próxima semana, solo van incluidos de la semana 1 a la semana 5. Esto que vamos a ver el día de hoy, viene para el segundo examen parcial. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? En función de ello. Nuevamente comentarles, ¿verdad? Que está la información que ustedes ven posteada en la página de 15 minutos, que es previo a las clases, y esta grabación que queda para la siguiente, cada semana, ¿verdad? La cuelgan ahí también en la página de la universidad para que ustedes pudiesen repetirla en cualquier caso que necesiten o aclarar algo que se les haya escapado o que la presentación pasó muy rápido y todo, ¿verdad? Entonces, que ustedes puedan realmente, pues, eh, refrescar un poco lo visto en cualquier momento. Entonces, para que estemos atentos a eso. Si hubiese algún inconveniente, digamos, con el sonido o con la misma presentación y me lo hicieran saber, pues se los agradezco mucho. Al contrario, pues vamos a dar continuidad a lo que tenemos previsto para el día de hoy y, y espero que cumplamos con el tiempo establecido. Contarles, ¿verdad?, que el objetivo de la clase de hoy es determinar las condiciones en las que se presenta el agua en el suelo. Mucho tiempo ha pasado desde que hemos empezado a darle cierta importancia al tema del agua en el suelo. ¿Por qué les digo que mucho tiempo? Porque siempre lo hemos visto como algo que naturalmente está ahí. Por cierto, es un recurso natural. Yo creo que la discusión de lo renovable y no lo renovable está aún en el aire, derivado de que en la actualidad pues realmente no pudiésemos decir qué tan renovable es de acuerdo al grado de contaminación o de acuerdo al grado de escasez que se está viendo a nivel del mundo. Para no irnos tan lejos, digamos, podríamos analizar lo que ustedes viven día a día, digamos, en el municipio, en la aldea o, o en las cabeceras departamentales donde ustedes viven, cómo se está comportando todo este tema del agua. Principalmente porque lo que a nosotros nos debe de llegar a casa es agua potable, ¿verdad? Hay parámetros, digamos, en que debiésemos nosotros de recibir puramente agua potable y en algunos casos pues no es así. En otros casos ni siquiera está llegando. Entonces, para eso hay un sinfín de circunstancias como la desaparición de fuentes de agua, eh, la baja de los caudales en las fuentes de agua, la poca inversión en sistemas de tratamiento, en sistemas de conducción de agua. Creo que digamos, los grados de contaminación que tiene el agua, producto de las actividades domésticas, producto de las actividades industriales que tiene cada una de las regiones, ¿verdad? Que están ocasionando que realmente tengamos aguas contaminadas. ¿Verdad? De esa cuenta, por ejemplo, en algunos lugares tenemos agua que no es muy limpia. Probablemente en algunos lugares se consume agua sin tratamiento y eso pone en riesgo, por ejemplo, la salud de los seres humanos. ¿Qué tiene que ver todo esto, por ejemplo, con el tema del suelo? Es que nosotros, así como hace muchos años no le habíamos dado importancia del agua versus
el ser humano principalmente, ¿verdad? Que somos nosotros, lo mismo ha sucedido agua-suelo. Entonces, entre esta diferenciación de agua-suelo, hemos como que dado por hecho que el agua está ahí, que cae del cielo y que únicamente debemos de aprovechar. Hay diversidad de circunstancias por las cuales el agua está siendo escasa. A raíz de ese tema nacieron los sistemas de riego, ¿verdad? Los sistemas de drenaje, los sistemas de conducción de agua. Todo eso nace a raíz de la creciente necesidad por abastecer tanto poblaciones como áreas de cultivo. Si ustedes analizan un poquito todas las circunstancias que dejaron los mayas dentro de lo que se ha podido localizar a nivel nacional, digamos, en función de los lugares donde estuvieron ubicados, hemos logrado, por ejemplo, eh, que digamos, vislumbrar dentro de toda la infraestructura que ellos tuvieron, eh, sistemas de conducción de agua, que, que quiere decir que ya en esa época, pues ellos también tenían la necesidad para, ya sea, como les digo, para servirse ellos del agua o para poder eh, abastecer de agua sus cultivos de esa época. Entonces, se los hago ver así, digamos, como parte de que el análisis es importante porque siempre lo separamos del tema del suelo y tratamos de que entendamos todos por qué es importante siempre que pensamos en un cultivo, pensemos en agua. Hay un momento importante que nos pasa en la actualidad. Cuando ustedes están tratando de comprar tierra, ¿verdad? Ustedes quieren adquirir un terreno para vivir o para hacer cultivo. Ahora una de las preguntas importantes dentro del proceso de búsqueda o del proceso de ubicación es saber si en el lugar o el terreno tiene acceso a agua. Antes realmente eso no estaba como que siendo algo tan importante, pero en la actualidad eh, eso le ha dado un valor agregado a la tierra, ¿verdad? Principalmente por lo que les decía de que hay mucha escasez a nivel del mundo del agua. Entonces, donde hay agua, pues la tierra asume un valor diferente. Quiero ver si hay alguna duda. ¿No? Pues bueno, debe ser que estamos bien. Entonces, continuando, pues es importante de que cuando hablamos de hidrosfera, ¿verdad? Es toda el agua que hay a nivel del planeta Tierra. En cada una de esas áreas donde hay agua en el planeta Tierra, pues esa agua es importante para cada uno de los seres vivos, ¿verdad? Nos da significancia de la vida, ¿verdad? Eh, y que nos establece una parte fundamental dentro de un ecosistema. La hidrosfera también, ¿cómo se llama? Nos da, creo que la esencia de la vida, porque dice que sin agua no hay vida, ¿verdad? Es más, nosotros, de acuerdo a los niveles de contaminantes que hay a nivel general del agua, hemos caído en el hecho de que pues nos toca consumir agua potable. Esto de la potabilización del agua ha sido bastante complejo porque tiene un alto costo y ese alto costo pues no en todos lados logramos eh, poder satisfacer esa necesidad. ¿Cómo nace la necesidad
de potabilizar el agua, pues porque se ha considerado que muchas de las fuentes de agua que actualmente hay, pues son aguas contaminadas, ¿verdad? De nueva cuenta les puedo decir de que las aguas son parte de ese recurso natural, eh, pero que la escasez de la misma va amarrada mucho a al crecimiento poblacional y que antes todas las poblaciones estaban ubicadas en lugares con acceso a agua. El hecho de que la población va creciendo y las periferias de las zonas urbanas, o en todo caso el hecho de que me tenga que trasladar o vivir en un área donde definitivamente no hay agua por la necesidad y es el único lugar donde está la tierra, pues realmente pues eso sí es algo que preocupa un poco, ¿verdad? Pero ahí es donde, derivado de las consecuencias, es que le estamos dando importancia al agua. Todos los seres vivos están compuestos por agua, desde el punto de vista biológico. Entonces hay seres vivos que necesitan más y menos agua, entonces estamos encontrando que dentro de esa necesidad hay una necesidad entre el 50 y el 90% del contenido del organismo vivo, contenido de agua. Entonces quiere decir que estamos más de la mitad con necesidad de agua, ¿verdad? El cuerpo humano necesita más o menos el 75%, ¿verdad? Y hay algunos como las algas que necesitan el 90%. Por eso es que hablamos mucho de la importancia de este recurso natural, pero cómo debe de llegar, ¿verdad? Así como nosotros necesitamos el 75% de agua, lo necesitamos porque, pero lo necesitamos limpio, que realmente sea útil en mi cuerpo, ¿verdad? Y eso va a mejorar pues toda la biología del cuerpo o del ser vivo, ¿verdad? Recordar que el agua es un excelente disolvente de sustancias tóxicas, de compuestos bipolares, moléculas biológicas no solubles, por ejemplo, los lípidos, eh, las dispersiones coloidales, entre otros, ¿verdad? Es un agente químico reactivo en las reacciones de hidratación, hidrólisis, óxido, reducción. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este curso lleva laboratorio y para todos los que han ido al laboratorio o han participado en cualquier laboratorio, cuando empezamos a hacer reacciones o cuando empezamos a manipular todo en el laboratorio, el agua se va convirtiendo en un componente muy importante, ¿verdad? Tiene partículas en su interior sueltas, ¿verdad? Son el principal transporte de nutrientes, ya sea que ustedes vean ese transporte de nutrientes desde, digamos que desde que la planta absorbe el agua en sus raíces y esta agua pues va llevando a todas las partes de la planta los diferentes nutrientes. Es un termorregulador, permitiendo que la vida de los organismos tenga diferentes ambientes térmicos, ayuda a regular el calor de los animales, tiene esa actividad absorbente de radiación infrarroja y crucial en el efecto invernadero, ¿verdad? Interviene en el mantenimiento de la estructura celular, proporciona flexibilidad a los tejidos, actúa como vehículo de transporte en el interior de un ser vivo y como medio lubricante en sus articulaciones. Entonces, yo realmente considero que el agua debe de tener, como lo estamos viendo en este curso, un apartado muy especial derivado de de su gran importancia. Y para ello no nos podemos meter
de lleno a conocer cuál es el impacto del agua en el suelo, sino tenemos que conocer su importancia y todo lo que va de lleno dentro del recurso. El agua en su estado líquido tiene ciertas propiedades, es incoloro, ¿verdad? Sin color, también es sin olor, también es sin sabor. Nosotros muchas veces vamos a discutir estas tres condiciones o propiedades del agua. ¿Por qué las vamos a discutir? Porque siempre vamos a decir, es que yo tomo agua de tal marca y esa marca tiene mejor sabor que la marca de otra marca de agua, ¿no? Del agua purificada que ya hay. Por supuesto que no vamos a entrar a explicar cómo son los procesos de potabilización o los procesos de purificación, que son dos procesos diferentes, pero sí es importante decirles que el agua, como un ente natural, no debe de tener sabor, ¿sí? El agua, como ente natural, no debe de tener olor. El agua, como ente natural, no debe de tener color, ¿sí? Si no tiene color, quiere decir que es transparente el agua, ¿verdad? Cuando una de estas acciones o una de estas propiedades no se está dando, significa que hay un grado de contaminación. También significa que ese grado de contaminación pues puede o no puede ser de alguna manera dañino para el cuerpo, para el organismo, etcétera, ¿verdad? Lo mismo pasa con las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas no reciben un agua purificada o no reciben un agua potabilizada. Muchas veces el agua del cielo, el agua de riego que se tiene de una fuente contaminada. Eso pueda suceder, pero estas condiciones son importantes. El agua bajo condiciones naturales puede estar en forma de vapor, en forma sólida y en forma líquida. Yo creo que muchas veces reconocer el agua de vapor es bastante complicado porque nos cuesta entender cómo ahí está inmiscuida el agua dentro de nuestro ambiente. Pero fíjense que a veces nosotros llegamos a un lugar y decimos, "Wow, qué frío, ¿no?". Y eso significa que el vapor de agua que hay en ese ambiente, que ustedes podrán decir estaba cerrado y no había, pues ahí hay un vapor de agua que está frío, es decir, que el agua está presente en ese lugar, ¿verdad? Otra forma de ver el vapor es cuando vemos nosotros el pavimento, ¿verdad? O el asfalto, ¿verdad? En una carretera después de una lluvia y vemos cómo se eleva cierto nivel de vapor que al final es agua. Y nosotros mismos cuando hacemos ejercicio, pues va saliendo así como ese vapor que ese agua de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos transpirando, ¿verdad? Pues la parte sólida la podemos ver con forma de granizo, en forma de nieve, en forma de glaciares, dependiendo de dónde nos encontremos en esta parte del mundo, ¿verdad? Y la parte líquida es como lo más común que nosotros conocemos y que racionalmente entendemos como agua, pero pues están en sus tres diferentes condiciones. El agua, por ejemplo, está formada por dos hidrógenos y por un oxígeno, y el agua en su fórmula química dice H2O, ¿verdad? Que significa dos de hidrógeno por una de oxígeno. Entonces aquí podemos ver nosotros la molécula de oxígeno, que es esta grande, y dos moléculas de hidrógeno. Entonces eso conforma un mol de agua. También tiene ese molde de agua un volumen arriba de los 18 centímetros cúbicos, 6.02 por 10 a la 23 moléculas individuales, un diámetro de 3 unidades Armstrong, ¿verdad? También los átomos de hidrógeno están orientados. ¿Por qué? Porque forman ángulos de 105 grados aproximadamente. Cuando nos ponemos a hablar de un sistema en tercera dimensión, ¿verdad? Dentro de las
dentro de esta molécula de agua, nos vamos a dar cuenta que no es una molécula balanceada, ¿verdad? Entonces, existe una polarización de la molécula. ¿Qué significa la polarización de la molécula de agua? Es que va a tener carga positiva y va a tener carga negativa. A todas las moléculas que tienen esta condicionante se le llaman moléculas dipolares, ¿verdad? Acá en esta parte habla de la bipolaridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento podemos encontrar la parte positiva y en algún momento la parte negativa. Y eso va a depender mucho del ente que va a hacer contacto con, con el agua, ¿verdad? Esta dipolaridad hace que el agua sea atraída a superficies eléctricamente activas, es decir, cargadas, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el agua puede estar separada, pero una superficie cargada, pues la va a atraer, ¿verdad? Y la absorbe muy fácilmente, ¿verdad? Y pues hablamos en ese caso, por ejemplo, de las arcillas o los coloides, que, que muchas veces consideramos que son muy difíciles de que absorban algo, pero el agua tiene esa particularidad que hace posible, ¿verdad? Hace que el agua resulte un buen solvente porque indistintamente con qué se mezcle, esa bipolaridad de encontrar moléculas positivas o negativas puede hacer que se mezcle muy fácilmente y pueda convertirse en un solvente, ¿verdad? Esta bipolaridad también nos da que haya una mayor libertad de movimiento de las moléculas de agua, ¿verdad? Y nos indica que pueden liberar hasta 335 julios o también 80 calorías de energía calorífica cuando el agua cambia de líquido a sólido, ¿no? Entonces, y aquí empezamos a entrar a lo importante de entender a veces todo el tema también de agua desde el punto de vista de la energía eléctrica, ¿verdad? Hay un mayor desorden en la parte sólida, hay mayor entropía, ¿verdad? En el agua líquida que en el agua sólida. ¿Cuánta agua tenemos en el mundo? Pues tenemos 94% de agua salada, 6% de agua dulce. El agua dulce está subterránea, el 71.2% y hielo en el 28.3%. El resto son lagos y humedales, el 96%, en la atmósfera el 3.3%, en los ríos un 0.5%, que realmente pues es muy poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos obtener para el consumo, para el uso del agua dentro del recurso, ¿verdad? O sea, realmente a nivel del mundo tenemos muy poca agua, ¿verdad? Eh, es interesante pensar en por qué a nivel de... Somos una región, vamos a pensar en nuestra región de América, pensar en nuestro mundo Guatemala como alguien muy importante desde el marco de la, eh, de la importancia que tenemos porque contamos con mucho recurso de este, es decir, si nosotros estamos hablando que hay muy poca cantidad de agua a nivel del mundo disponible, Guatemala es un país con mucha disponibilidad. A pesar de eso, probablemente por lo mismo, hay muy poca inversión para ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es importante también ver cómo no solo es el sentido de que si hacemos o no hacemos algo por el recurso, sino que también entender que el hacer nos beneficia a todos. ¿Cómo funciona el ciclo de agua? Primero vamos a entender que un ciclo es un círculo, ¿verdad? Y que obviamente cada una de las cosas que tienen que pasar en ese círculo pasan una y otra y otra y otra vez.
Mm, Han escuchado frases muy comunes que usamos en nuestro diario vivir y decimos he terminado un ciclo. Los ciclos no se terminan. O voy a darle un giro a mi vida de 360 grados y resulta que eso significa que estamos en el mismo punto donde estamos hoy. Cuando hacemos esas aseveraciones significa que el entendido de un ciclo pues, no se está dando de la buena. Quiero explicarles que un ciclo no tiene fin, porque sigue y sigue y sigue. Cuando nosotros hablamos del ciclo de agua, a veces confundimos la parte de que como ese ciclo se da, pues automáticamente siempre hay agua. Pues quiero decirles que sí. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se escasea? Porque el ciclo se puede volver mucho más lento o mucho más agresivo, dependiendo de dónde se encuentre. Entonces, es por ello que es importante entender el ciclo del agua. Vamos a entender el ciclo del agua iniciando desde que se da, por ejemplo, el enfriamiento del aire húmedo que llega a las nubes, ¿verdad? Este se condensa y precipita como lluvia, nieve o granizo, ¿verdad? Entonces, al momento que viene la lluvia o la precipitación pluvial, ¿verdad? Esta va a parar dependiendo de las condiciones, puede formar un glaciar, puede formar un lago, ríos, etc. Mucha del agua que cae a la superficie de la Tierra se infiltra en el suelo y se convierte en agua subterránea. Entonces vamos a tener mucha agua superficial, ¿verdad? Sobre la Tierra, ¿verdad? Formando lagos, lagunetas, ríos que al final van a parar también océano. De esa forma vamos a tener también que la infiltración de las aguas superficiales quiere decir que mucha de esta agua se va a introducir al suelo y mucha de esa agua no se va a quedar contenida en el suelo, sino que va a ir a parar a, a la parte de los acuíferos, ¿verdad? Eh, los acuíferos tienen una cierta conexión, ¿verdad? Y que se van uniendo entre sí, ¿verdad? En algunos casos, los acuíferos tienen ciertos momentos de expulsión de agua que pueden convertirse en fuentes de agua, pueden convertirse en ojos de agua, etcétera, ¿verdad? Pero su fin último es llevar el agua hacia fuentes mucho más grandes, ¿verdad? Entonces, dentro de ese proceso del que estamos hablando de las aguas, también implica que hay una ascendencia de esa agua en forma de vapor, ¿verdad? Porque entonces el suelo evapora, ¿verdad? El suelo evapora, las plantas y los seres humanos transpiran, ¿verdad? Y eso va a convertir en humedad en algún momento en forma de vapor y llega a las nubes, ¿verdad? El viento arrastra las nubes y las masas del aire húmedo sobre los continentes. Los vientos marinos suelen provocar precipitaciones, ¿verdad? El mar es quien más las provoca, ¿verdad? Entonces es como se da el ciclo, ¿verdad? Entonces el ciclo cae a través de la precipitación, se traslada por la parte superficial, por la parte subterránea, evapora, transpira en forma de vapor, llega a las nubes se llenan, se condensan y vuelven a generar precipitación. Esto les decía yo que se puede dar de mucho más manera, más rápido. El agua puede estar contaminada porque si nosotros tenemos una laguna contaminada, todo lo que evapore de ahí, pues obviamente va a ir contaminado. O sea, el agua no se está purificando por sí sola, ¿verdad? Entonces, eso es a tomar en cuenta cuando pensamos que el agua va a caer en las mismas cantidades. Y eso no se da de esa forma, porque ustedes se han dado cuenta que a través del tiempo pueden tener lluvias más torrenciales, lluvias de poco tiempo con mayor cantidad o de mucho tiempo con mayor cantidad, etcétera, que es a lo que le están llamando el famoso cambio climático, ¿verdad? Que son como las reacciones del cambio climático. Eso es lo que está pasando básicamente porque pues hay una desaparición de la zona boscosa, de las plantas, etcétera, ¿verdad?
Entonces viene un concepto importante que es el de balance hídrico, para entrar ya un poco a entender cómo pasa en el suelo. El balance hídrico es parecido a lo que hacemos en contabilidad o a la balanza que nosotros encontramos en los mercados, ¿verdad? Que tiene un peso y nosotros colocamos un sobrepeso y empezamos a intentar equilibrar para determinar el peso de lo que queremos. Eso es básicamente un equilibrio. Pero cuando hablamos del equilibrio o balance hidrológico, estamos tratando de hacer exactamente lo mismo, equilibrar las entradas y las salidas del agua a un espacio determinado. Como nosotros podemos hablar de cultivos, podemos determinar que cuánto nuestro cultivo va a tener en entradas y cuánto va a tener en salidas, ¿verdad? Y esa va a ser únicamente la condición en la que se va a encontrar. A raíz de esto, pues nosotros podemos determinar, ¿verdad? Que, que digamos, no podemos tener básicamente más entradas o salidas, ¿verdad? Acorde a lo que aquí nos indica, ¿verdad? Es importante, digamos, que nosotros nada más nos demos a la tarea de entender, por ejemplo, que, que es una entrada y que es una salida en función del agua que va llegando a nuestro cultivo. El agua que está llegando a nuestro cultivo, como lo decíamos, si partimos desde el ciclo hidrológico, es todo lo que llegue por lluvia. Y a ello le podemos sumar todo lo que llegue por río. Eso estamos hablando de una condición a campo abierto. Pero si ustedes lo van a hacer en una condición, a condiciones cerradas, a través de micro, macro túneles, invernaderos, etcétera, pues obviamente la parte de la lluvia, pues la podemos ir desapareciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos nosotros quienes vamos a determinar la condición de la cantidad de agua que le vamos a. ¿Cuáles serían nuestras salidas, digamos? Pues primero tenemos el agua de escorrentía, ¿verdad? Que esta en términos negativos, pues es la que nos daría la cantidad de agua que esté sobre las superficies y que no haga contacto con, o sea, no se quede dentro del suelo. También está toda la parte de la filtración profunda, que es toda esa agua que llega al suelo, se introduce, se mezcla dentro de las partículas, pero que no se queda ahí, sino que va a parar a las partes más profundas de las que hablábamos y que van a parar a los acuíferos, ¿verdad? Y finalmente otra salida es la evapotranspiración, que es la unión de lo que evapora de las partes físicas como el suelo, ¿verdad? Que evapora, todo lo que hablábamos en forma de vapor, y todo aquello que transpira la planta. Porque la planta, pues como sí, va transpirando acorde a la cantidad de hojas, a la cantidad de tallos, etcétera, ¿verdad? Que va transpirando y eso se va perdiendo en forma. Entonces, tenemos esas condicionantes, digamos, para poder indicar cómo es la forma en que nosotros nos podemos acordar de la cantidad de agua que necesita una planta. Estudios hay de cuánta agua necesita dentro de un sistema de cultivo cada una de las plantas en determinado tiempo, ¿verdad? Tampoco estamos como a ciegas. Entonces, ¿qué nos dice este balance hídrico? Nos dice que si yo reconozco cuánta agua va a evaporar o transpirar, cuánta agua no se va a quedar, que se fue a los acuíferos y cuánta agua se va a perder por escorrentía, es el agua que yo necesito que le llegue al cultivo. Si el cultivo está a campo abierto y yo sé que la cantidad de agua de lluvia no es necesaria, pues la aplico con riego. Por eso es que se crearon esas condiciones de invernadero o macrotúneles para poder darle yo las condiciones y no depender de condiciones atmosféricas únicamente, ¿verdad? Entonces ahí sería, digamos, dice que una planta necesita mucho más agua que un animal de peso comparable, ¿verdad?
eh, la mayor parte del agua se retiene en su cuerpo y continuamente se recicla. En cambio, más del 90% del agua que entra por el sistema de raíces se desprende al aire en forma de vapor, de agua. Esta pérdida de agua en forma de vapor recibe el nombre de transpiración. Entonces ahí vemos cómo es que la planta básicamente, que toda el agua que va consumiendo la va transpirando. Entonces siempre va a necesitar agua, ¿verdad? Entonces, estas condiciones de transpiración es porque los estomas están abiertos, ¿verdad? Para que se capte el dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis, ¿verdad? La planta entonces es por ello que ustedes a veces la ven muy estresada a la planta porque está generando todos esos procesos internos y muchas veces las condiciones de agua no son adecuadas, ¿verdad? Un ejemplo, digamos, el maíz necesita entre 160 a 200 litros de agua para crecer, desde su semilla hasta su cosecha. Entonces, en una hectárea de terreno sembrada de maíz consume casi 5 millones de litros de agua por estación. El ecólogo inglés H. L. Harper describe la planta terrestre como una mecha que conecta el agua del suelo con la atmósfera. Entonces vemos aquí una figura de la evapotranspiración que les decía que es lo que evapora y lo que transpira la planta, ¿verdad? Entonces, eh, es importante, ¿verdad? Que tengamos muy claro cuánto es lo que se necesita de agua por planta, en un ciclo. Y el balance lo vamos a conseguir en saber cuánto nosotros le vamos a aportar de agua de manera regular. Entendido, digamos, cómo es que funciona, digamos, todo el proceso de agua, entendido cómo funciona o cómo es de importante la condición del agua, pues entremos a ver qué es el estado energético del agua. ¿Verdad? Cuando el suelo recibe agua, sea por precipitación o sea por riego, eh, sucede que los poros de agua del suelo se saturan, ¿verdad? Es decir, estos poros se van llenando, todo aquello que tiene aire se va llenando. Esos poros, recordemos que son los espacios que hay dentro de las partículas de agua, ¿verdad? Todo lo que está dentro. Entonces hay dos tipos de agua, el agua de adhesión y el agua de cohesión que están contenidos en ella, ¿verdad? El agua de adhesión, ¿verdad? Básicamente es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Básicamente el agua de adhesión es una lámina, capa, alrededor de una partícula de suelo, ¿verdad? Entonces aquí vemos la partícula de suelo y aquí vemos esta capa que está totalmente pegada a esa partícula, es agua. Y esa agua se llama agua de adhesión. El agua de adhesión se distribuye en forma de película, dice. ¿Verdad? Quiere decir que aparece alrededor de la partícula de suelo. El agua de adhesión, ¿verdad? Produce una reducción del movimiento de las moléculas de agua. Quiere decir que estas partículas que ustedes, esta película que ustedes están viendo alrededor de la partícula, pues tiene muy poco movimiento, ¿verdad? Eso, si el agua se mueve muy poco, eso significa que se reduce su energía, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que no se va a mover y si no se mueve y no hay energía, esta agua no está disponible para las plantas, ¿verdad? Porque las raíces van a absorber esa agua disponible por su movimiento y por la energía que desprende. También tenemos el agua de cohesión. El agua de cohesión básicamente es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes, digamos estas dos partículas, dentro de un mismo cuerpo, mientras que la adhesión es la interacción entre las superficies de distintos cuerpos. Entonces aquí vemos que es esto parte de acá, ¿verdad? Digamos el agua entre esto y esta, ¿verdad? Todas las aguas que están en interacción van a conocerse como aguas de cohesión.
Estas aguas de cohesión, ¿verdad? Se encuentran en mayor movimiento, ¿verdad? Porque como no están adheridas a la partícula, pues se van moviendo entre todas las partículas, ¿verdad? Tienen, por lo tanto, un nivel de energía más elevada y se mueven con mucha más facilidad. El concepto de estado energético es tan importante o más que la cantidad de agua del suelo, pues predice el comportamiento ya que el movimiento del agua está regulado por su. Pues si tiene mayor energía, está mucho más disponible, ¿no? El agua en el suelo tiene varias energías y su medida se expresa en unidades de potencial, energía por unidad de masa. Algunos tipos de energía más importantes son la energía potencial, la energía gravitacional, la energía cinética, la energía calorífica, la energía química, la energía atómica y la energía eléctrica. Todas estas energías, ¿verdad? Son energías que vamos a encontrar dentro del Sol. La energía libre será la suma de todas estas energías, ¿verdad? Todo lo que está libre, ¿verdad? Entonces tenemos la energía potencial, la gravitacional y todas, ¿verdad? Estas energías, por lo tanto, hacen que un cuerpo se pueda desplazar o quedarse en reposo, dependiendo de cuál sea el mayor alto de energía. El grado de energía de una sustancia representa una medida de la tendencia al cambio de ese cuerpo. Las sustancias sufren cambios para liberar y disminuir su energía. Al conjunto de fuerzas que retienen el agua del suelo se les llama potencial de succión. Entonces, como tenemos un potencial de succión, podemos llamarlo potencial mátrico, potencial osmótico y potencial de presión. Por lo tanto, el potencial del suelo es la suma del potencial mátrico, el potencial osmótico y el potencial de presión. También puede definirse igualmente como compuesto por campos de fuerza externos, tales como la gravedad. Entonces, a esa potencial del suelo le agregamos el potencial de gravedad. El potencial de succión tiene sentido negativo, mientras que el potencial gravitacional tiene signo positivo y tiende a desplazar el agua a capas cada vez más profundas. Entonces, cuando el potencial de succión es mayor que el potencial gravitacional, el agua queda retenida en los poros del suelo. Y cuando el potencial de succión es menor que el gravitacional, el agua se desplaza. Aquí vemos nosotros una molécula dipolar de agua, ¿verdad? Que puede ser positiva o negativa y positiva y negativa, ¿verdad? En esa bipolaridad. Entonces, por lo tanto, atrae por absorción, ¿verdad? A cualquier partícula del suelo con cargas superficiales, ¿verdad? Porque esta es positiva y atrae una negativa, esta es negativa y atrae una positiva, esta es positiva y atrae una negativa, ¿verdad? Y ahí se va generando el potencial. Entonces tenemos dos fuerzas que generan, que son originalmente desde el punto del potencial mátrico, que es la fuerza de absorción y la fuerza de capilaridad. La atracción por absorción se origina como consecuencia de superficies de sólidos descompensados eléctricamente. Las moléculas del agua actúan como dipolos y son atraídas por fuerzas electrostáticas sobre la superficie de las partículas de los constituyentes del suelo. A raíz de eso nos sale un agua capilar, que es el agua que va entre partículas, y el agua higroscópica, que es el agua que se adhiere a la partícula. Eso es a partir del potencial máximo. Entonces ven como una bastante igualdad entre las aguas de adhesión y de cohesión con las aguas de capilaridad y agua higroscópica. Digamos que en esta parte dice que existe una zona de fuerte atracción donde el potencial del agua es muy bajo, el agua tiene menos capacidad de trabajo y en esta zona el potencial mátrico es negativo. A diferencia del otro, que las fuerzas capilares son débiles, potencial del agua más alto y en esta zona el potencial mátrico es cero. El potencial mátrico es una atracción débil, ¿verdad? En esta zona
Cuanto más bajo es el potencial de agua, más firmemente se absorbía el agua a las partículas de suelo. Vamos a ver aquí un suelo no saturado y un suelo saturado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos mayor potencial y aquí tenemos menor potencial. Quiere decir que la presión del agua, dice, disminuye con el incremento de la distancia sobre la superficie de la napa freática, ¿verdad? Entonces, a, a mayor lejanía, ya vamos a asumir que esta es la napa freática, ¿verdad? Y aquí tenemos números positivos porque acá tenemos la fuerza gravitacional, el potencial gravitacional, y aquí tenemos el potencial mático. Potencial mático va a ser negativo en un suelo no saturado, pues este va a ser nuestro potencial mático, ¿verdad? En un suelo saturado vamos a encontrar mayor cantidad, pero esta agua es la que se va a perder. En este caso, la presión del agua en un suelo no saturado es de menos 20 gramos por centímetro a una altura de 20 centímetros. Eso es lo que encontramos nosotros en esta parte, de acuerdo a la presión de la que estamos. En este caso, la presión del agua es de un suelo no saturado es de menos 20 a una altura de 20 centímetros. Entonces, en un suelo no saturado, podemos realizar las siguientes aseveraciones. En un suelo no saturado, el agua tiene una presión negativa o se encuentra bajo tensión. En un suelo no saturado, la presión del agua disminuye con el aumento de la distancia arriba de la superficie de la napa freática. En un suelo saturado, el agua tiene una presión menor y un nivel de energía a nivel del agua freática con relación al suelo no saturado. El potencial osmótico es debido a las sales. Cuando se ponen en contacto dos líquidos de diferente concentración, la disolución más concentrada atrae al agua para diluir. Solo es importante en el caso de suelos salinos. Entonces, agua más sales, vamos a tener una fase líquida, digamos, donde se van a unir por presión osmótica. La presión osmótica resulta de la hidratación de iones en la disolución de suelo. ¿De qué estamos hablando? Es dos sitios electronegativos llamados cationes en dos sitios electropositivos llamados aniones. Esto viene a ser el trabajo requerido para reparar el agua de estos iones. Entonces aquí tenemos todo lo que se puede hacer, cabrón. Cuando ustedes ven esta parte de acá, que se asemeja a la fase líquida de la que hablamos, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero acá es donde se están formando todos los complementos necesarios para el desarrollo de una planta, lo que nosotros conocemos como nutrientes. El potencial del agua puede ser expresado en diferentes unidades. La unidad oficial es el megapascal. En algunos términos todavía se usa el bar o las atmósferas, ¿verdad? Entonces podemos simplificar que usaremos bar o usaremos atmósferas. Entonces ya conocimos un poco de cómo se manejan las energías dentro del agua, cómo van formando pues, aguas de adhesión, de cohesión, aguas capilares, aguas higroscópicas, porque el agua a mayor profundidad del suelo tiende a quedarse menos tiempo en las partículas o dentro de entre partículas y cómo sucede que sí se va quedando en lugares no saturados, ¿verdad? Pero que tienen mayor tensión, ¿verdad? Es decir, eh, existe un poco más de dificultad. Entonces entremos a ver qué aguas hay. ¿En qué forma se encuentra el agua en el suelo? Pues hay aguas de combinación química, ¿verdad? Que pueden estar mezcladas y que estas aguas realmente no quedan disponibles para las plantas. Entonces, tenemos el agua higroscópica que ya hemos hablado un poco, ¿verdad? Esta es inactiva biológicamente, ¿verdad? Porque esta agua es la que está alrededor de las partículas y pues es muy difícil de separarla de el agua capilar, que es la que va entre las partículas, ¿verdad? Va como moviéndose un poco más, eh, está contenida en los microporos del suelo y es la que está biológicamente activa y por lo tanto disponible para esto.
El agua gravitacional, también conocida como agua no capilar, es el agua que entra a las partículas y lo más rápido posible va descendiendo eh, a favor de la fuerza de gravedad, ¿verdad? Eh, Cuando el movimiento de esta agua gravitacional es lento, todavía en algunos casos pues puede ser absorbida por las plantas. Es importante también entender que cuando el agua gravitacional es lento su movimiento hacia abajo, hacia la profundidad o hacia el favor de la gravedad, es de acuerdo a la textura del suelo que podamos tener, ¿verdad? ¿Qué mecanismos de retención del agua por parte del suelo? El agua higroscópica. El agua higroscópica se basa en el carácter dipolar del agua, que ahora hablamos de positivos y negativos. Su extremo es atraído por las cargas negativas del coloide, por lo cual se forma una nueva capa superficial negativa que orienta y retiene otra capa de agua, llegando a ser 3 o 4 capas. Fíjense, pues es importante entender lo que se está formando de películas alrededor de una partícula de agua, pero que también toda esa agua la podemos medir, la podemos conocer, pero no la podemos usar por las plantas, ¿verdad? El coeficiente higroscópico es la máxima proporción de agua que retiene un suelo en forma higroscópica y es igual al porcentaje de humedad que un suelo es capaz de absorber a partir de una atmósfera con 100%. Entonces tenemos que ser importantes porque entonces nuestro porcentaje de humedad nos va a dar el total de agua que hay, más no el agua que pueda estar disponible. La capilaridad, debido a su pequeño tamaño, algunos poros del suelo retienen agua por capilaridad y la fuerza con que la retienen es inversamente proporcional a su tamaño. Es un fenómeno de adhesión. La repulsión de partículas en el suelo, la concentración de cationes cerca de los coloides es mayor que en el seno de la solución, aumentando el potencial osmótico entre las micelas, tendiendo el agua a fluir a esa zona, separándose las láminas de arcilla y así el sistema se hincha. Pues acá tenemos, vamos a usar esta imagen. Tenemos todo lo café, son las partículas sólidas, el agua higroscópica son las capas que se van formando alrededor de las partículas sólidas, que es el suelo, ¿verdad? El agua capilar es el agua, pues, con un celeste un poco más fuerte, más claro, ¿verdad? Que es el agua que se va moviendo dentro de las partículas, y el agua gravitacional es la parte azul, ¿verdad? Que son aguas que van descendiendo inmediatamente, y aquellas que lo hacen en forma lenta, pues pueden aún ser aprovechables por las plantas. Digamos que nosotros tenemos un suelo saturado. Cuando nosotros tenemos un suelo saturado, significa que ya no hay condiciones de poros de aire dentro del suelo. Acá, pues tenemos ya digamos, acá todavía está como escurriendo agua, acá ya no, porque simplemente toda el agua se quedó estancada ahí, pero ya no hay salidas de agua. Y aquí es cuando ya no tenemos absolutamente nada y todos los poros están ocupados por aire. Entonces, un suelo saturado de 100 gramos, por ejemplo, le caben 40 ml de agua. Cuando está en capacidad, pues pueden caberle 20 de ml y 20 de aire. Cuando ya va perdiendo su agua, ya solo le quedan 10 ml. Cuando es higroscópica, ya solo le quedan 8 ml. Y así es como vamos perdiendo. Entonces, cuando nosotros estamos midiendo la cantidad de agua, probablemente estos 8 ml, miren, si nosotros decimos que lo saturamos y esa es la cantidad de agua que tenemos, pues básicamente solo habían disponibles 32 ml, porque los otros 8 ml es un agua higroscópica. De acuerdo a la influencia de algunas propiedades del suelo en la cantidad de agua útil, ¿verdad? Porque una cosa es la cantidad que hay y otra cosa es la cantidad de agua. Es importante pensar, a trabajarlo con un suelo de textura franca, y dice que el porcentaje de capacidad de campo es de 25.7. El porcentaje de punto de marchitez permanente es del 10%.
Eso quiere decir que nuestro porcentaje promedio de capacidad de campo es de 25,7, el porcentaje promedio de punto Mach test permanente también es de 10, pero el agua útil solo es del 15,5, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros nos vamos a encontrar que podemos encontrar grandes cantidades de agua, pero no toda agua va a ser útil. Acá tenemos una gráfica, digamos, que nos va diciendo todo esto en cantidad de agua, miren, de acuerdo a una saturación de suelo, a diferentes condiciones. Y acá vamos a ver realmente la cantidad de agua que nosotros realmente necesitamos, ¿verdad? Entonces toda esta agua se puede perder. Si nosotros pensamos en un sistema de riegos, pues nos vamos a dar cuenta que estaríamos aplicando mucho más cantidad de agua de la necesaria que nos puede, pues, ocasionar ciertos gastos en algún caso. Entonces el agua útil puede incrementarse ligeramente aumentando la materia orgánica al suelo. En Inglaterra se hizo un experimento y se hizo aplicación de estiércol y aumentó el agua útil en una capa arable de 0 a 25 centímetros de profundidad en 18 milímetros, ¿verdad? Eso equivale a 180 metros cúbicos por hectárea en un suelo franco arenoso. Desde la clase anterior hemos visto cómo en las condiciones físicas la materia orgánica tiene un alto impacto sobre la mejora de algunas condiciones físicas desde el punto de vista de la edafología. Y vemos también cómo ahora tiene un alto impacto en la cantidad de agua útil que puede haber para las plantas, ¿verdad? También otro experimento fue aplicarle estiércol en la capa arable de 0 a 15 centímetros de profundidad durante 9 años en un suelo franco arenoso y el agua incrementó en 5 milímetros, o sea, 50 metros cúbicos por hectárea en un suelo franco arenoso. Entonces ahí vemos lo que les digo, ¿verdad? No perder de vista la cantidad de agua que puede ser bastante. ¿Cómo medimos el agua del suelo, verdad? Porque acá hasta donde vamos entra la curiosidad, bueno, y ahora ¿cómo puedo yo saber cuánto hay de agua, cuánto hay de agua útil, etcétera, ¿verdad? Entonces, para medir el contenido de agua, ¿verdad? De saber cuánto hay de agua, tengo el método gravimétrico, la sonda de neutrones, la reflectometría, el método empírico. Para medir el potencial de agua, ¿verdad? Tenemos los tensiómetros, los bloques de hierro y la olla de Richter. Entonces, así es como nosotros conocemos cómo es que se utiliza. Vamos a empezar con el método gravimétrico. Dice que es un método poco especializado, trabajando bien, a buena precisión. Se puede trabajar a cualquier profundidad y cualquier contenido de agua. ¿Qué desventajas tiene? Es muy trabajoso, resultan diferidos en el tiempo, es destructivo y se debe de medir la densidad aparente. El método gravimétrico mide el porcentaje del peso suelo que corresponde al agua. Como peso base, se pesa la muestra con toda la humedad y se seca al horno a 105 grados centígrados por 24 horas. Entonces se utiliza esta fórmula, ¿verdad? Que habla de peso mojado menos peso seco, partido peso seco y nos va a dar un porcentaje. ¿Cómo trabajamos esta parte de la gravimetría? Pues vamos al campo, tomamos una muestra de suelo, la llevamos en una bolsa sellada, llegamos al laboratorio y con una balanza procedemos a medir la cantidad de suelo que necesitemos, lo secamos a 105 grados centígrados durante 24 horas y pesamos nuevamente para conocer cuánto hay de peso seco. Y ahí lo introducimos a la fórmula, ¿verdad? Como este ejemplo que dice que esperamos que lloviera, nos llevamos una muestra de 150 gramos, la muestra seca nos dio 127 gramos, y lo introducimos a la fórmula y determinamos que el porcentaje de humedad que tenía esa muestra es del 18%, ¿verdad?
El método de la sonda de neutrón es un tubo largo que contiene material radiactivo que emite un chorro de neutrones. Es muy preciso, pero es muy costoso. La sonda de neutrones tiene mediciones rápidas, mide el agua de un volumen, no es destructivo, pero es de alto costo. Hay que calibrar en cada horizonte de suelo y puede ser muy radiactivo. La reflectometría no necesita calibración para cada suelo, hace mediciones rápidas y continuas, no es destructiva, no es riesgosa, es de muy alto costo las varillas, muy difícil de instalar correctamente, la señal se atenúa o baja a poca profundidad y falla la medida, abarca un pequeño volumen de suelo. Y el método empírico, ¿verdad? El que hablábamos, es que vamos a hacer de acuerdo, primero yo determino si tengo una textura arenosa, una textura media o una textura arcillosa. Y lo vamos a trabajar a través de las manos. Ya lo vimos la semana pasada de una forma, acá hay una tabla, digamos, que nos marca de 0 a 25%, de 25 a 50%, de 50 a 75%, 75% hasta capacidad máxima del 100% y a capacidad máxima del 100%. Bueno, vamos a hacerle el ejercicio con una textura arenosa. Dice que si el suelo está seco, suelto y fluye entre los dedos, solo tiene el 0 al 25% de agua. Si parece seco, no se forma bola con la presión, tiene de 25 a 50%. Si no se forma bola con la presión o tiende a formar bola, pero rara vez se mantiene compacta, tiene entre de 50 a 75%. Si tiende a aglutinarse, forma bola de poca consistencia, se desmenuza fácilmente y nunca queda lisa, puede tener del 75%. Al comprimir, no brotan gotas de agua en la superficie de la muestra, pero sí queda en la mano el contorno húmedo de la bola, tiene una capacidad del 100%. Entonces, este método empírico, como lo dicen, pues es un parte de un aprendizaje, pero también requiere de mucha observancia dentro del proceso que nosotros hagamos. Ojo, este proceso debe hacerse directamente en campo. El método del tensiómetro, ¿verdad? ¿Cómo medimos la tensión? Porque cómo medimos la cantidad de agua. Ahora vamos a medir cuánta tensión tiene ese suelo, ¿verdad? La medida de tensión al agua que está sujeta actúa como una raíz artificial. De esa forma mide la cantidad de agua disponible. ¿Qué ventajas tienes? Pues es reducido su precio, mide directamente de buena exactitud, su lectura se puede automatizar con los traductores de presión y un equipo registrador de fácil instalación. Desventajas: requiere de mantenimiento frecuente en el nivel del agua, control del crecimiento de algas, controlar el funcionamiento de los manómetros, etc. Los vacúmetros no son muy precisos, sí lo son los transductores de presión, necesitan calibración para obtener el contenido de agua en volumen, trabaja solo en rango de 0,85. Los bloques de yeso pues son muy baratos, lectura continua y rápida y fácil de instalación. ¿Qué desventajas tienen? Se deben de calibrar, son sensibles a la salinidad, la calibración varía con el tiempo, es de corta vida útil y funciona bien solo a bajos contenidos de agua. Los sensores de matriz granular miden de -10 a -200, tienen mayor vida útil. Su desventaja es que se deben de calibrar por cada suelo, no se disuelven en el suelo y tienen una compensación interna para niveles de salinidad comúnmente encontrados en los suelos. La olla de Richter, pues aquí se debe de formar una gráfica, ¿verdad? De acuerdo a las tensiones, de acuerdo al porcentaje de humedad y vamos de acuerdo también a qué tipo de textura vamos. Entonces ahí ya tenemos nosotros todo lo que se refiere a instrumentos y formas de medir la cantidad de agua y la tensión que hay dentro del agua. Vamos a ver si hay algo, no sé a qué se refiere con enlace, pero
el compañero está consultando sobre un enlace. Entonces, por si alguien me puede responder. Em, entonces, continuando con ello, pues vamos a hacer mediciones de agua en el suelo. Vamos a utilizar la fórmula. Queremos determinar el contenido del agua en el suelo por gravimetría o con ayuda de instrumentación específica. Vamos a hacer el análisis gravimétrico. Consiste en tomar una muestra de suelo, sacarla al horno a 105 grados centígrados y calcular la humedad mediante la aplicación de las. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos de esta fórmula de porcentaje de humedad, el peso suelo húmedo menos peso suelo seco, partido peso del suelo seco por 100? También la pueden encontrar resumida de esta forma, ¿verdad? Dependiendo de cómo la encuentren, que PSH es peso suelo húmedo, PSC peso suelo seco. Eso por aquello que encuentran ustedes diversidad. La otra forma, digamos, es para calcular la humedad aprovechable de un suelo, ¿verdad? Que no es lo mismo que humedad aprovechable que la humedad del suelo. Entonces vamos a ir, ¿verdad? Para ir clasificando. Entonces la humedad aprovechable es la altura de agua aprovechable para el cultivo en milímetros. 1 milímetro de altura corresponde a 1 litro de agua por metro cuadrado del terreno. La CC, que conocemos nosotros como capacidad de campo, es el contenido de humedad del suelo expresada en porcentaje de base peso seco, a una energía de retención que oscila entre 1,10 a 1,3 de bar. Indica el límite superior máximo, el superior o máximo de agua útil para la planta que queda retenida en el suelo contra la fuerza de gravedad. PMP significa punto de marchitez permanente y es el contenido de humedad del suelo expresado en porcentajes de base peso seco a una energía de retención entre 10 y 15 bar. Indica el límite inferior o mínimo de agua útil para la planta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el máximo de agua útil para la planta que queda retenida. Es la cantidad de agua que está retenida, pero que la fuerza de gravedad no se la va a llevar, ¿verdad? Esa cantidad. El punto de marchitez permanente es el mínimo de agua, es decir, aquel es el máximo y este es el mínimo disponible para la planta. Ojo con eso. La DAP es la densidad aparente del suelo. DH2O es la densidad del agua que se asume normalmente en valor de 1. Y P es igual a la profundidad representativa de la muestra de suelo. Pues entendidas las dos fórmulas, quiero que hagamos un ejercicio. Ustedes en 1 o 2 minutos, ¿verdad? Que les vamos a dar de tiempo, me lo pueden mandar al correo. Dice, para calcular el porcentaje de humedad en mi terreno, llevé una muestra al laboratorio de 1 libra de suelo, en el cual los resultados fueron los siguientes. En la práctica de laboratorio, la muestra de suelo húmedo tenía un peso de 85 gramos, peso suelo húmedo. Al incorporar la misma cantidad de muestra al horno a una temperatura de 105 grados centígrados por 1 hora, dio como resultado 45 gramos de peso seco. ¿Cuál sería mi resultado final para saber el porcentaje de humedad del mismo? Entonces aquí venimos nosotros y lo introducimos a la forma. Les voy a dar 1 minuto para que ustedes puedan resolverlo y me lo envían al correo, por favor. Vamos a ver si hay alguien que nos lo haya enviado. Vamos a esperar otro momento para ver si hay alguien que nos haya enviado la respuesta del ejercicio.
Bueno, derivado de que nadie la presentó, vamos a continuar. Entonces les decía yo el ejercicio. Entonces, teníamos que el porcentaje de suelo húmedo decía que eran 85 gramos, de peso de suelo seco eran 45 gramos, decía que esto le íbamos a restar y le íbamos a dividir por la cantidad de suelo seco. Y entonces eso nos da que tenemos un 88.88% de humedad en el suelo. El otro ejercicio dice, un agricultor necesita saber la humedad relativa que tiene su terreno, pero para eso él tuvo que llevar sus muestras de suelo a un laboratorio de edafología. El especialista a la hora de dar el resultado indicó que el suelo cuenta con la siguiente capacidad de campo. De 22%, con un punto de marchitez permanente del 10%, indicando que la densidad aparente del suelo, de acuerdo a su textura, se encontraba en 1.43 gramos por centímetro. Sabiendo que la densidad del agua es constante a 1 gramo por centímetro, el analista realiza los cálculos dando el resultado siguiente. Entonces teníamos la fórmula que necesitamos introducir, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, la densidad aparente. Y la densidad del agua que es 1. Entonces colocamos acá el dato del 22% menos el 10% por el 1.43 dividido 1 por 100, ¿verdad? Para determinar la humedad aprovechable. Y dice que nos da que es el 17.6% de suelo, y nos dice inmediatamente que es un suelo franco. Solo para, a manera de que a ustedes les quede un poco la idea de cómo podemos hacer esto, solo quiero esta gráfica. Bueno. Entonces, les decía, ¿verdad? Que nos dio un 17.16% y quería que vieran esta gráfica. Entonces nos decía que tenemos el 22% de capacidad de campo. Aquí tenemos la capacidad de campo, miren. Capacidad de campo. Nos dice que tenemos el 22%, entonces aquí tenemos el 18 y el 26%. Miren, por acá está. Nos dice que tenemos un 10% de punto de marchitez permanente, quiere decir que está, un 10% está por acá. Nos dice que tenemos 1.43 de densidad aparente, pues 1.35, 1.43. También está por acá. ¿Sí? Puede estar por acá y por acá no. Por acá puede estar. ¿Sí? Bueno. La humedad aprovechable dice que puede estar, está según la fórmula en el 17.16%. Entonces puede estar acá y puede estar acá, ¿verdad? Entonces, yo me voy a basar en la mayor cantidad, ¿verdad? De dónde se encuentra. Por lo tanto, yo lo determiné como un suelo franco, ¿verdad? Entonces, así es como se determinó esta parte del cálculo, para que ustedes tengan idea de dónde viene. Bueno, pues es importante que ustedes tomen en cuenta estos datos también para términos de cómo se trabaja. Pueden utilizar ustedes hojas de cálculo y ustedes, por ejemplo, podrían introducir sus datos para dar los resultados, ¿verdad? Entonces decía, por ejemplo, acá dice que en las celdas verdes es donde vamos a colocar los datos y decía que el peso del suelo húmedo era de 85, el peso del suelo seco era de 45, ¿verdad? Y nos da que el resultado es de 88.89%, que es lo que nos dio acá.
Y si recuerdan, pues es lo mismo que nos dio acá, ¿verdad? El 88,89%. Entonces, solo para que tengan ustedes una idea de cómo ustedes podrían facilitarse para determinar, ¿verdad? La humedad aprovechable, pues recuerdo que era el 22% de capacidad de campo, el 10% de punto de marquitez permanente, una densidad de 1,43 y ahí tenemos, ¿verdad? El resultado es del 17,16% y nos da que es un suelo franco, ¿verdad? Entonces, lo mismo va haciendo por acá, ¿verdad? De acuerdo a hay una humedad absoluta, ¿verdad? Que el peso de suelo es 85 y 45 y nos da que la humedad absoluta es del 47,6. Entonces, así es como ustedes pueden hacer sus propias tablas y determinar pues todo lo que hemos elaborado allá, que les pueda servir a ustedes y sea un poco mucho más sencillo. Entonces, eso es lo que teníamos para el día de hoy. Espero que pues tomen el tiempo de repasarlo y de verlo, ¿verdad? También les van a llegar algunas tareas al respecto y espero que las podamos resolver. Así que agradezco mucho el tiempo que se hayan tomado, que sigan teniendo un bendecido día y muchísimas gracias.